Buenas noches, profesora, compañeros. Vamos a hablar del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas que trajo la reforma agraria. Esto sucedió en 1968 tras el golpe de Estado de Juan Velasco Alvarado. Y antes que nada quiero dar mi opinión. Si bien el país necesitaba un cambio a favor del pueblo y que se tomaran todas las reformas sociales que se pedían en esa época, al final el cambio que se trató de hacer con muy buena intención terminó en muy malas decisiones y esto no fue beneficioso para el pueblo. Para esto también vamos a dar un contexto como tal. El Perú vivía bajo un modelo oligárquico en el que solamente ciertas personas se beneficiaban de lo que sucedía sobre todo en la industria y en la agricultura. Y se necesitaba un cambio como tal para que se incluyera a estas personas. En este contexto nace la reforma agraria. También no había un desarrollo como tal de la industria nacional, sino se basaba en el hecho de la extracción de materias primas y de la agricultura. Por ende había un descontento social tanto dentro como fuera de la capital donde se ubicaban las haciendas. También teníamos una deuda internacional que si bien no era tan grande como cuando concluyó este proceso, tampoco podía ser pagada. Y la explotación venía dándose con empresas de capital norteamericano. También vamos a explicar el contexto social y contextualizar los argumentos mediante los cuales la sociedad terminó también desechando todos los cambios que se produjeron. Si bien con la reforma agraria se le quitaron a los oligarcas 10,5 millones de hectáreas, que en total era el 50% de la superficie agrícola, y se lo dieron a las personas que trabajaban las tierras, estas personas con pagos a muy posterior, al final terminó resultando que las personas no tenían ni la tecnología ni la fuerza productiva para poder desarrollar la industria agrícola como tal. Esto en el aspecto social. Los cambios políticos que se vieron fue también en este caso la privatización de las empresas que tenían capital extranjero para que haya una producción nacional y una industria nacional como tal, con las creaciones de algunas empresas que se mantienen hasta ahora, como por ejemplo como Petroperú. El Estado no terminó siendo como creo que se viene dando a nivel mundial. Nunca el Estado es un buen administrador de la empresa privada. Termina favoreciendo no el crecimiento de la empresa como tal, sino termina favoreciendo a los empleados o que la empresa se siga desarrollando muy por encima de las capacidades que ésta tiene. Esto se vio mermado y se va a ver, y lo vamos a ver dentro de las conclusiones, pero se vio mermado también con una crisis mundial que trajo abajo los precios de las materias primas, como los productos mineros, el precio de los productos mineros y el precio del petróleo también. Esto terminó desembocando en el crecimiento de la deuda internacional que nosotros teníamos con el Fondo Monetario Internacional, llegando casi a 7.000 millones de dólares. Deuda que ya de por sí desde un inicio era impagable y terminó desembocando en una de las crisis que peor hemos tenido en nuestro país. En el aspecto económico, no es que trajera muchos beneficios como tal a la población, porque ellos tenían las tierras pero no tenían la capacidad para producirlas. Si bien hubo un desembolso por parte del Estado y beneficios para muchas exportaciones de semillas, por ejemplo, no hubo un desarrollo económico como tal de la empresa privada.
y por el contrario, el capital extranjero desapareció del país por el temor que tenían estos de invertir y no poder recuperar su dinero después de la privatización de las empresas. Como conclusión en este caso, quería tomar algunos puntos y lo primero es que, como mencioné al inicio, fue un cúmulo de buenas intenciones en los cuales se buscó favorecer a la población, sobre todo a la población rural, y quizás no tomar en cuenta solo la capital como parte del desarrollo del Perú, pero se quedó en eso, en un cúmulo de buenas intenciones sin un plan estratégico mediante el cual podía desarrollarse. Ahí podemos un poco quizás ampliar en la falta de capacidad e información para llevar un cambio de esa magnitud por parte del mismo gobierno. Y el gobierno como tal, y ya lo mencioné antes, nunca ha sido un buen administrador porque como tal no ve el beneficio propio de la empresa, sino se dedica a buscar el desarrollo de los trabajadores. Y además de esto se vio un nivel de corrupción muy alto por parte del abuso del poder de las autoridades de la época. Esto terminó desembocando en una crisis muy grande cuando volvió la democracia desde 2 años antes que terminara, o sea, estamos hablando de 1968, 78, antes que terminara esto ya se buscaba la vuelta a la democracia, pero se buscaba la vuelta a la democracia como una salida a todo el proceso que había sido bastante crítico por parte del gobierno y que desembocó en una de las peores crisis sociales que hemos tenido, como en este caso es el terrorismo, que ya lo hablaremos en otra época. Muchas gracias.